Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al coordinador don Vicente Bosch la presentación que me ha hecho, que no merezco, y por supuesto al Ateneo Mercantil de Valencia por esta invitación en un tema tan apasionante y tan atractivo como el que nos han propuesto sobre Marco Polo y ese viaje, podríamos decir, para toda la humanidad, ¿no?, alrededor del mundo. Bueno, voy a ser muy breve. Es un tema fascinante y a mí me gustaría que nos situáramos en torno a ese periodo en el que él está inscrito, ¿no? Y empezamos con esa obra que dio la vuelta al mundo, que tuvo numerosos manuscritos, que fueron difundidos en muy poco tiempo y que fue referencia para navegantes, cartógrafos, inspiró a muchas personas desde la fantasía, la descripción física, de todos los lugares que aparecen en la principal obra que ha convertido a Marco Polo en un referente para la historia del futuro. Esa obra empezaba con un prólogo que decía lo siguiente, lo que tenéis en pantalla: señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hijodalgos y burgueses, y gentes que deseen conocer las diferentes generaciones humanas y las diversidades de las regiones del mundo, tomen este libro y manden que se los lean. No parece algo muy humilde decir esto. Y es que Marco Polo era consciente de que estaba ante el descubrimiento de una parte del mundo que apenas la conocíamos a través de relatos fantásticos. La obra, escrita por casualidad, podríamos decir, a la vuelta de su último viaje, cuando él fue apresado, fue posible porque tuvo de compañero de cautividad a un escritor, Rustichello de Pisa, y le fue contando en esa soledad, en esa cárcel, todas aquellas experiencias que él había tenido en Asia. Y a partir de aquí, poco a poco, el escritor se dio cuenta que había un filón, le dio forma literaria y apareció esa obra que lleva por título Il Milione, seguramente en referencia a las exageraciones, a las cifras, a la enormidad de la que nos está hablando Marco Polo, de lo que ha visto en Asia, en otra parte del mundo. El título de la obra es también el de las maravillas, ¿no?, el libro de las maravillas. No fue el primero que escribió sobre esto, ni el primer explorador, pero sin duda alguna fue el más famoso y nos permitió conocer lugares, costumbres y culturas que posteriormente han sido puestas en discusión, como veremos. ¿Todo es cierto lo que relata? ¿Es posible para una persona llevar a cabo esos viajes que hizo? ¿Pudo recorrer esos 15.000 kilómetros? ¿Pudo ir, pudo regresar y pudo ver aquellas cosas que está contando, muchas de ellas difíciles de comprobar? ¿Por qué dejó otras? En cualquier caso, estamos hablando de que Marco Polo nos va a dar unas impresiones que fueron la base de su vida. La base de su vida como explorador, como comerciante, como mercader en esa otra parte del mundo. De 1271 a 1298 fue recabando una información que, gracias a quedar escrita, sería un referente para el futuro, para todas las generaciones venideras. Y el mundo, desde entonces, ya no será el mismo. Aquí tenemos en esta diapositiva una imagen del recorrido que llevaría a cabo Marco Polo, en su ida y en su vuelta. Como nos damos cuenta, está pasando por un viaje que va a describirnos Armenia, Persia, los países de los tártaros, la India, Mongolia y China. En ellas va a encontrarse con culturas que no se esperaba, culturas muy alejadas de aquella cristiandad medieval. Va a ver lo maravilloso, aquello que es sobrenatural, pero que no explica desde un punto de vista cristiano él. Es fabuloso, diríamos. Ve también lo mágico, porque va a encontrarse con personas que practican distintas magias que él desconocía. Y va a verse, por supuesto, también con lo milagroso, según dice, con portentos y con hechos que a él le reafirman en sus bases éticas que tiene. La obra de Marco Polo va a servir como una guía en un futuro para los caravaneros, especialmente en la ruta de la seda, que ya existía, como sabemos, y que ahora va a revitalizarse. Servirá también en un futuro para ser una guía turística, para explicarnos aquellos lugares que vamos a ir viendo. Y servirá, por supuesto, para despertar nuestra imaginación en una geografía física y humana hasta entonces desconocida.
Es un auténtico tratado etnográfico que no sabemos si está más cerca de lo fantasioso o de lo histórico o de lo antropológico. Yo quiero comenzar situándome un poco en la mentalidad que podía tener Marco Polo y en la mentalidad que tenía el ser humano medieval. Y esto es difícil, pero nos hablamos de dos grandes coordenadas, el espacio y el tiempo. Y empezamos con el tiempo. Vamos a pensar por un momento nosotros cómo definimos el espacio. En la Edad Media no existe aquel espacio que no se haya recorrido. Dicho de otra forma, la palabra espacio no nos ha dejado en la filología, en nuestros idiomas, en las lenguas románicas, gran arraigo. Hablamos de lugares, hablamos de otras cosas. Lo físico, lo espacial, más allá de lo físico, la extensión, se concibe a través de la experiencia del tiempo. A través del tiempo calculamos el espacio, a través del movimiento humano, de su forma. De alguna manera, el espacio se concibe a través del cálculo del tiempo. Yo sé lo que está entre aquí, la distancia entre un lugar, a través de la experiencia de recorrer ese lugar. Los pasos, los codos. En ese contexto, el espacio, hay diferentes formas de concebirla, pero siempre son antrópicas. La ciudad, ¿qué es la ciudad? La ciudad es un espacio cerrado. Es un espacio que está cerrado, con una fuerza potencial interior, y que se ha descrito ya de esa manera, con un plano, distinguiéndolo de lo salvaje, de lo ajeno, de lo lejano. La ciudad es lo que está dentro, lo humano. La ciudad también va a suponer un trabajo diferente, un trabajo en el que nosotros somos capaces de transformar la manufactura, más allá de la lucha selvática, con aquello monstruoso, con aquello lejano. El hombre medieval descubre en el trabajo de la manufactura su propia proyección, la capacidad de desarrollar su inteligencia más que en la lucha con un medio hostil. Y en tercer lugar, el trabajo le va a permitir a la persona desde la Edad Media, a través de los diferentes relojes, combatir la ociosidad. Aquella división del ocio y el negocio ahora se transforma en la posibilidad de crear espacios propios en los cuales el tiempo va a regularlo. Hoy en día huelga decir esto. Pensemos en las actividades profesionales que definen lo que somos en buena medida cada una de las personas. ¿El espacio cómo es? El espacio medieval es un espacio único, es un espacio real, pero es un espacio más representativo que el nuestro. El espacio medieval se concibe no solo desde lo abstracto, sino sobre todo a través del ser humano. Un ser humano que es creyente, que vive en la cristiandad, en Occidente, que vive a través del atisbo de una unidad moral, que ha de ser así en el universo, con un movimiento que se supone circular, porque el círculo sería el equilibrio. Un círculo que se transforma de forma tridimensional en la esfera. La esfera es el mundo, la esfera es la tierra, la esfera es el globo del emperador, la esfera es el globo que tiene también Dios en sus manos. De alguna manera la tierra lo atrae todo. Y la Tierra va a ser un modelo para explicar cómo es el universo, cómo es el cosmos, porque formamos parte de un cosmos más grande que nosotros mismos. Esta concepción del espacio es, por lo tanto, posterior al tiempo. Primero definimos el tiempo y luego alcanzamos la concepción del espacio. La extensión es posterior. Y ese espacio, que es posterior, se adquiere con todo su sentido a través del cuerpo humano, como instrumento de medida. El mundo que conocen, el mundo de Marco Polo, el mundo de la Edad Media, es un mundo que vive de la representación, de la figura humana. Es un mundo figurativo, no es abstracto. El arte no es un arte abstracto, es un arte básicamente figurativo y básicamente humano. Y esas figuras son las que distinguen el espacio, las que le dan vida. Los planos se definen a través de esas figuras. El cuerpo sirve para computar, el cuerpo sirve para cuantificar, el cuerpo sirve para definir el espacio en el que uno se encuentra. Palmos, codos, pasos. Un paso son 5 pies, 1000 pasos son 1 milla,
vamos a ir contando las cosas y el espacio se define a través de nuestro cuerpo. Los arquetipos igualmente. Arriba, el cielo. Cuando estoy eufórico me subo. Cuando estoy hundido me deprimo hacia abajo. El centro de la tierra, pues allí estará el infierno, si el cielo está arriba. Los puntos cardinales, el este, el amanecer. El oeste, la muerte. El poniente, el ocaso del sol. Marco Polo no se atrevería a ir al oeste. Cristóbal Colón lo haría. Pero en el fondo el oeste es el océano tenebroso, más profundo, monstruoso. Es la muerte. El este es la vida. El sol sale por el este. Estos arquetipos están presentes en el mundo medieval. Los tenemos en la concepción del espacio, en las cosmogonías, en las cartografías. ¿Y qué imagen tenemos, por lo tanto, de este mundo occidental que vivimos? Un mundo que se describe a través del espacio particular, del espacio en el que uno se encuentra. Somos como un microcosmos, igual que existe nuestro cuerpo, existe nuestro entorno. Cada ciudad intenta reproducir la vida del universo. Y nos identificamos enormemente con la naturaleza humana y con la naturaleza que no es humana. Esta vinculación con el tiempo nos permite reconocer cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras edades. Antropológicamente, este tiempo y este espacio, gracias al cristianismo, son posibles. ¿Es posible soñar en un espacio en el más allá? ¿En otro lugar diferente del particular? ¿Es posible creer en un tiempo futuro, en un tiempo infinito, en que las cosas no terminen? Pero ¿cómo sería ese mundo que desconocemos? ¿Seguirá siendo cristiano y permitiendo ese espacio posible y ese tiempo infinito? ¿O no? Y esa pregunta es la que se harían los exploradores y los navegantes. En Oriente había algunas leyendas, como veremos. Podría haber algún cristianismo puntualmente, pero es un cristianismo aislado, es un cristianismo sitiado por otros seres. Si escuchamos el libro de las maravillas, a pesar de la fascinación, también nos va a mostrar el canibalismo, seres monstruosos, aspectos abominables que hacen cuestionar la ética y los principios que tenía un occidente cristiano. La imagen del mundo occidental era una imagen que estaba asentada en ese cristianismo, en un espacio muy particular. La exploración puede tambalear. Salir de uno mismo y buscar espacios nuevos, inhóspitos, puede hacernos dudar de lo que somos y hemos de sentirnos fuertes. Esos pequeños pedazos de cristianismo en Oriente son relatados en el libro de las maravillas de Marco Polo como aspectos que se sobredimensiona el cristianismo y la fe. Lo veremos en el caso del zapatero o en el caso de Juan. Hay un espacio dentro de Occidente dedicado a lo sagrado. Si es sagrado, está dentro, muy adentro de nosotros, dentro y aquí, para ser seguros, como la fe. Las catedrales, con el arte gótico internacional, reflejan ese espacio sagrado del crecimiento urbano y también el saber sagrado, las universidades. Esto contradice un hombre que está en camino, un homo viator, un explorador. Esta época medieval que le tocó vivir a Marco Polo es una época de grandes avances, de la generalización del papel, de la popularización de las vidrieras, de la introducción de los relojes mecánicos al final de la Edad Media, la difusión de la pólvora, los molinos de viento, hasta aspectos culinarios como el tenedor, la brújula. Elementos nuevos, aunque sean anecdóticos, van a introducirse en ese mundo urbano del siglo XIV. Y yo no he querido dejar pasar tampoco un mero reconocimiento a qué es la época que le tocó vivir a este mercader, porque es hijo de su época también. Y es la expansión europea del siglo XIII. El Islam ha sido parapetado, el Islam ha sido detenido ya en el siglo XIII. El Islam había supuesto romper la unidad cristiana del Mediterráneo que había tenido Roma. E incluso su incorporación a diferentes territorios
del continente europeo había limitado las posibilidades de crecimiento, pero esto ya no era así en el siglo XIII. El siglo XIII es una expansión agraria, un desarrollo urbano, una expansión militar demostrada a través de las diferentes cruzadas en Tierra Santa y una época de multiplicación, incluso de creación de espacios particulares a la imagen de Dios, reinos políticos. El reino de Valencia sería un ejemplo más que conocemos nosotros en ese siglo XIII. Como veis en ese mapa, es un espacio pulverizado. No hay una unidad política, pero sí hay una unidad religiosa que enmarca todo esto. Y en medio de esto, un elemento nuevo, un nuevo agente, un actor, los mongoles. Los mongoles son recibidos de forma diferente. Por un lado, son una amenaza, son seres monstruosos, ajenos a nuestra civilización. Se conocen sus fechorías, se agigantan, son los bárbaros del este. Pero al mismo tiempo pueden ser un aliado frente al Islam. Al mismo tiempo hay un interrogante. La Biblia, buscando su fundamento, empieza a explicar que podían ser algunas tribus que fueron expulsadas en su momento, e incluso se quiere incorporar aquella historia de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Sem, padre de los pueblos semitas, Jafet, padre de los europeos, y Cam, ¿por qué no?, padre de aquellos pueblos como serían los asiáticos, como serían los mongoles. En la historia de Noé, según la Biblia, sabéis que se le atribuye a Noé ser el padre de la viticultura, ir probando, inventar los vinos, ¿no? Bueno, pues un día probando, parece que cayó en estado de embriaguez, se emborrachó. ¿Qué pasó con sus hijos? Pues Jafet se encogió de hombros. No lo defendió, pero no se burló. Jafet es el padre de Europa. Todos los pueblos en la Edad Media intentan emparentarse con la genealogía de Jafet. Dice la Escritura que los hijos de Jafet serán ricos en lo tecnológico, pero no deberán beber en las tiendas de su otro hermano en la fe. No tendrán una fe propia europea. Europa no tiene una religión universal propia. Toma el judaísmo, toma el cristianismo, lo toma de un lugar más lejano. Los semitas, hijos de Sem, cubrió las vergüenzas de su padre, lo protegió ante la humillación del resto de hermanos. Tiene la promesa, la salvación. ¿Y Cam qué? Pues Cam se burló de su padre. Cam serían los bestias, los salvajes, aquellas personas no civilizadas, ni en lo tecnológico, ni en lo religioso. Bueno, pues esos seres se supone que son hasta caníbales, salvajes, descendientes de unos pueblos no escogidos. Parece que los pueblos de las estepas tenían esta etiqueta. Esto debería de resultar terrorífico para los pueblos de Occidente. Otro motivo más que dificultaba ir hasta Asia. Y en este contexto tenemos a Marco Polo. Marco Polo es hijo de Venecia, pero no Venecia como un territorio puntual italiano. Venecia es dueña de la costa dálmata, lo que sería parte de la Yugoslavia, que ya no es Yugoslavia tampoco, Croacia, etc. Estamos hablando de un emporio mercantil, de la flota más potente del Mediterráneo, que está disputando con Génova y con otros territorios esa hegemonía comercial. En su origen, apenas la sal, apenas la pesca, pero poco a poco se convierte en un agente distribuidor del mundo conocido. La piel y la madera que les llega del norte, las especias y la seda que les llega a través de Constantinopla, a través de Bizancio. Desarrolla nuevos instrumentos mercantiles, la goleganza, hemos puesto aquí, con una inversión de 2/3 por parte de un socio capitalista, un mercader que coloca 1/3. En definitiva, están iniciando unos instrumentos de navegación nuevas, unos tipos de contratos, y Venecia en unas pocas décadas se convierte en una potencia mercantil indiscutible. Consigue establecer consulados, consigue establecer una diplomacia internacional y tener un ejército en defensa de ese exponente comercial. Este modelo político que traza Venecia, de donde es Marco Polo, es un modelo en el que sobre todo es importante la diplomacia.
las relaciones internacionales a través de una red informativa de consulados para informar de la carga, la descarga, la necesidad que hay en cada momento para comerciar. Esto nos habla de una burguesía de carácter mercantil, de un modelo de ciudad-estado diferente, de una ruptura con el esquema anterior, agrario, que existía. El mercader es una persona de futuro, que mide el tiempo, que se arriesga, que trabaja. Es capaz de aventurarse, de adueñarse de nuevos espacios, de nuevas relaciones, y basa su riqueza sobre todo en la confianza personal, en las lealtades, en unas relaciones en las que ese intercambio va más allá de lo que uno puede vislumbrar. Esta exportación y reexportación a través de los productos que vienen de Oriente serán la clave de esta riqueza de Venecia y de familias de mercaderes como la familia de los Polo. Marco Polo no fue el único, hemos dicho. Hubo otros, y en la misma época. Aquí no he querido dejar pasar, he estado tentado y lo he puesto, aunque sea una simple diapositiva para recordar a Juan Mandeville, que a mediados del 14 ya presentó una obra, esta de los viajes, en la cual, de una manera mucho más fabulosa que Marco Polo, nos explicaba de una manera fabulosa y con una gran fama una serie de historias extravagantes, casi increíbles, que le habían sucedido en Asia. Viajes que pueden resultar en ocasiones plausibles, pero que no han resistido la crítica textual. Nos habla de caracoles gigantes, quizá una tortuga. Nos habla de hombres con cara de perro, nos habla de elefantes con castillos sobre sus lomos, así una especie de baldaquinos, de pabellones. Un personaje que fue seguido, lo que demuestra que Occidente está despierto, ávido de saber de ese mundo exótico que desconoce en toda Asia. Otra leyenda que era conocida y que circulaba no solamente son los relatos de Mandeville, sino es la leyenda, por ejemplo, de ese gobernante que era el preste Juan, un sacerdote y rey cristiano que parece ser que vivía, que era descendiente de los Reyes Magos y que había establecido un reino diferente en un territorio sitiado por paganos. Esto nos habla de una vida fabulosa, del sueño de que el cristianismo puede existir más allá de las fronteras seguras de Occidente. Y lo plasma de esta manera con la obra del preste Juan. Pero volvamos a nuestro protagonista, Marco Polo, el hombre. Esta imagen del mosaico del Palazzo Dora Tursi de Génova refleja muy bien las características con las que ha pasado la historia este veneciano. Su firmeza, su virilidad, mostrada en sus facciones, en su nariz, en el toro supraorbital, en su gesto, con su barba, refleja una persona resoluta, una persona capaz de embarcarse en grandes proyectos, de no tener miedo, de arriesgarse. En segundo lugar, aunque no lo vemos de forma completa, su indumentaria no es la indumentaria de un labriego ni de un pastor. Estamos hablando de un mercader, de un rico mercader, como sería al final, una persona decisiva en el Consejo de Venecia. Y finalmente, aunque no está retratado aquí, en su brazo lleva un libro foco de la sabiduría, el libro de las maravillas, el libro que es su fortaleza, el libro en el que va a quedar escrito un testimonio único para todo Occidente y que será relatado en generaciones posteriores. Hoy, 800 años después, nosotros podemos estar aquí hablando esta tarde precisamente en base a una fuente documental que es la principal de todos sus viajes, el libro de las maravillas. Y ese es el centro de nuestra exposición y el centro, por lo tanto, también de volver una y otra vez sobre aquello y preguntarnos y cuestionarnos. Hablamos de los viajes de Marco Polo, pero él fue partícipe solamente del segundo viaje. El primer viaje fueron su padre y su tío, Nicolo y Mafeo, que eran grandes comerciantes y avispados y que se dieron cuenta que no solamente a través de Constantinopla, sino llegando más allá podían controlar el circuito y poder alcanzar mayores riquezas de oro, de seda y de otros productos más lejanos. Por eso ellos intentaron llevar a cabo esa visita hacia el Gran Khan, nada más y nada menos que el nieto de Gengis Khan, de los mongoles, ¿no? Y a continuación recibirían una misión en Occidente,
que les daría, una misión que suponía traer óleo del Santo Sepulcro de Jerusalén y a su vez una misiva al Papa, porque tenía interés en conocer la religión cristiana. Esto ya se llevaría ese segundo viaje con un Marco Polo adolescente que marcharía con ellos y que es el viaje en que relataría buena parte de las maravillas que nosotros conocemos. En ese viaje aparecen, vamos a ver rápidamente algunos de los elementos curiosos, aunque sean anecdóticos, no podemos aquí repasar todo el viaje de Marco Polo, pero sí que es recomendable su lectura. Hay muchas ediciones del libro de Marco Polo, del libro de las maravillas, y es muy recomendable para aquel que quiera distraerse, pues es un lenguaje fácil de seguir y podemos ver algunos episodios que nos refleja muy bien la mentalidad de la época y cómo percibía él cada uno de estos sucesos que le acontecían o que le contaron, porque no siempre hace referencia en primera persona a lo que vio, sino que se lo relataron. Bueno, pues el primer punto interesante puede ser en Armenia, ya en el límite con Turquía, el caso del monte Ararat, porque, como sabemos, es el lugar donde parece ser, él se sorprende de esto, allí quedó depositada el arca de Noé, después del diluvio, quedó en esa forma sobre el monte Ararat. Y es algo que incluso sabéis que en la actualidad se ha reconstruido, ¿no?, por Greenpeace y demás, y uno puede verlo, pero en la época él le llamó muchísimo la atención y no quiso dejar pasar este hecho, lo cual significa que este viaje también le servía a él para contrastar, constatar y verificar aquellos aspectos que de alguna manera a través de la tradición cristiana le habían quedado depositados. De Georgia va a subrayar sobre todo que es una sociedad, una raza muy fuerte, que nos comenta que era una tierra de arqueros, de águilas, de halcones y que tenían marcados el hombro derecho. De los tártaros cuenta diferentes leyendas y tradiciones, como sería la toma de Bagdad. En la toma de Bagdad los tártaros vencen al califa y cuando llegan a apresarlo se dan cuenta que está refugiado en la torre del tesoro, con todo el oro acumulado en esa torre. Entonces los tártaros nos dan una lección moral. ¿Por qué ese califa se ha guardado el oro para sí y no lo ha invertido en la defensa de Bagdad? Como castigo queda encerrado y se alimenta solo de su oro, muere por lo tanto. El milagro del zapatero tuerto, la imagen de que es posible que haya cristianos más allá de los confines de Europa. Un gobernante pagano se presenta ante esa minoría cristiana con la escritura en la mano y les lee ese pasaje de que si tuvierais fe como un grano de mostaza le diríais a esa montaña muévete y se movería. Y le pregunta a los cristianos, ¿esto es verdad, que es palabra de Dios, está escrito, es cierto? Y la comunidad cristiana cercana a Mosul dice, pues sí, es cierto, esto lo dice, es verdad, es palabra de Dios. Dice, muy bien, pues tenéis unos días para hacerlo cumplir. Si no se mueve la montaña, todos os convertís al Islam o pereceréis, moriréis. Y entonces saben que hay una persona que tiene mucha fe, un zapatero que él mismo se arrancó un ojo porque estuvo tentado por una mujer a la que le colocó un zapato y a través de la fe sencilla de este zapatero rezan, hay como un terremoto y se mueve la montaña, ¿no? Es un hecho portentoso que recoge Marco Polo y que era conocido, esta leyenda, en muchos lugares después. También es interesante la atribución que da él en Persia al sepulcro de los Reyes Magos, que sabéis que en Europa tenemos la atribución de que está en la Catedral de Colonia, en Alemania. Pero sin embargo Marco Polo habla de la tumba de los 3 Reyes Magos en Persia y de su historia, la historia que le cuentan, ¿no?, al final de Persia. Los 3 Reyes Magos que visitan al niño Jesús y que quieren ver quién era realmente y le llevan oro, incienso y mirra. Si recibe el oro, será un hombre, será un príncipe, un rey. Si recibe el incienso, será Dios. Si recibe mirra, será un médico. ¿Quién será? Y el niño Dios recibe oro, incienso y mirra y quedan contrariados. Y de hecho parece que vuelven a ver cómo está, porque cada uno lo ha visto en una edad diferente y van los 3 a la vez. Pero al final quedan deslumbrados y solo reciben un regalo en un cofre que se llevan a Persia. Y cuando abren ese cofre,
descubren que dentro hay una piedra, la piedra de la fe, una piedra simbólica de la fe. No hacen caso, la arrojan y al arrojarla aparece el fuego. Y ese fuego, según Marco Polo, nos habla de que son los adoradores del fuego, esos sacerdotes persas que existen en la época. Es todo muy simbólico. El árbol seco se creía el álamo, el final ya del mundo conocido hasta entonces, ¿no? Lo describe igualmente. Después de Persia entra en varios desiertos, el de Gobi, por ejemplo, aguas turbias que saben mal, y poco a poco va recorriendo donde nadie antes había llegado antes, nadie, ningún ser humano, ¿no? Más historias, más leyendas, el viejo de la montaña, recordando aquello de las huríes del profeta entre los musulmanes. Había un viejo aladino que dentro de un castillo se hizo fuerte y construyó un Edén fantasioso para engañar a los jóvenes. Allí tenían uríes, allí tenían esas mujeres y aparte una serie de conductos que les conducían, les daban leche, les daban miel, les daban agua, y allí estaban embriagados viviendo entre mujeres y festines. Él los convencía de que era el profeta y que los enviaba cuando quería asesinar a alguien y se convertían en sicarios, ¿no? Finalmente fue destruido ese viejo de la montaña y nos relata cómo, ¿no? Llega a Cachemira, allí descubre los corales, y una venta de corales importante, descubre brujos, encantadores, personas idólatras. Es un mundo nuevo para él. Pero donde más quedó sorprendido fue cuando llegó al poder imperial del nieto de Gengis Khan, la dinastía Yuan. Allí Marco Polo va a convertirse en funcionario de la corte, una persona de confianza del Gran Khan, y allí en Xanadu, en ese palacio lujoso, va a quedarse sorprendido de la opulencia, de la riqueza que describe con todo detalle, de cómo comían y bebían y de qué manera vivían aquellas personas. Él va a ser un funcionario y aprovechando esta confianza que le va a dar el Khan, va a convertirse en emisario suyo y recorrer con su pasaporte, con su salvaguarda, todos los territorios de Asia que entonces dominaban los mongoles, que correspondería con Mongolia, China y buena parte de la India. Ese palacio de Xanadu del emperador, donde estaba el Khan, era un palacio con todo tipo de animales exóticos. Nos podemos imaginar las aves, los guepardos rodeándole y cómo esto le causó asombro a Marco Polo. Había astrólogos, hechiceros, nobles, sabios que rodeaban, banquetes que, según dice él, estaban casi dirigidos con técnicas telequinésicas, como que movían los objetos, estas personas, o con su mente, según dice. De ahí baja y llega al Gran Canal de China, con unas ciudades populosas, con unas cifras que nunca él había podido imaginar en Europa. Ciudades que se multiplicaban y con un número de seres muy superior al que podía existir en Europa. Se sorprende de sus canalizaciones, se sorprende del gobierno que se da en estos países, ¿no? Más al sur, ya en las islas, en Sumatra, por ejemplo, descubre el canibalismo y la idolatría. Lo veis en la imagen, que pertenece al Libro de las Maravillas. Vemos a dos personas cortando para servirse parte de los miembros de las personas, antropofagia, e igualmente otros que están adorando animales, un can, un caballo. En ese regreso de una flota numerosa en embarcaciones y en hombres, finalmente llegaron, siendo ricos, llegaron pobres y desconocidos prácticamente. Él padeció cautiverio porque Génova estaba en guerra con Venecia y fue prisionero, y en su cautiverio aprovechó para contar estas aventuras al escritor al que hemos hecho mención, y de aquí salir el Libro de las Maravillas, que fue un gran éxito. Este Libro de las Maravillas, Il Milione, es una obra que va a ser referencia para los exploradores siguientes. Y la pregunta que se constata el europeo y nosotros con posterioridad es: ¿existían esas civilizaciones tan superiores a la europea? ¿O es una mente febril, una mente amante de lo exótico la que nos explica esto?
Muchas veces, a través de los ojos de los contemporáneos, hacemos estas interpretaciones. Seguramente si hiciéramos una ronda de preguntas y preguntáramos si creemos que en la corte del Gran Khan le están sirviendo la comida a través de telequinesia y moviendo los objetos y la comida con la mente, diríamos, esto no puede ser, Paco, esto ¿cómo te lo crees tú? Sin embargo, si hablamos de otras cosas, sí que las veríamos más comprensibles, de los avances hidráulicos, de los canales, del papel moneda. Por lo tanto, es la perspectiva de la persona en cada época la que hace creer en ese análisis comparativo su superioridad o inferioridad de estas otras civilizaciones. ¿Fantasía o realidad? Desde luego había unos sistemas de mensajería ciertos, comprensibles, en el cual las postas le permitían recorrer 400 kilómetros en un día. ¿Cómo? Pues unos con otros, sistema de postas, que nosotros no teníamos tan preparados. El papel moneda es un gran avance para que no saliera el oro, no saliera la plata de aquellos países. Con cortezas de árbol son capaces de diseñar una especie de papel moneda que va a convertirse en una especie de pagarés, con lo cual ellos pueden mercadear mucho mejor. Marco Polo se sorprende, y eso que ya teníamos nosotros primeros instrumentos de navegación y teníamos ya letras de cambio y demás, pero claro, se da cuenta que no hace falta llevar monedaje ni monedas, y uno puede llevar grandes cargamentos, hacer grandes operaciones mercantiles solo con un papel, que vale el sello de quien lo emite. Esto es importante. Imaginaos la cantidad de dinero que puede emitir el Gran Khan, dueño de toda Asia. Bueno, el papel moneda, imagino que para un mercader, para un comerciante como él, le resultaría el gran avance, la gran sorpresa, ¿no? ¿Cómo podían vivir tantas gentes en aquellas ciudades? Ciudades populosas, desproporcionadas. Estamos hablando en una Europa en la que las ciudades tenían una cantidad ridícula comparada con aquellas. Y luego los seres fabulosos, seres que se habían escuchado a través de relatos, de obras, de literatura, pero que no estaban presentes. Los guepardos, los elefantes, las jirafas, son seres que avivaban, desde luego, el despertar de la imaginación de aquellos visitantes que habían marchado, de aquellos exploradores, y que estimulaba el seguir viajando. El título de Il Milione, la mayoría de los autores piensan que es debido a esto, a la cifra exagerada, il milione, como el millón, como cifras totalmente desorbitadas. Otros piensan que era un seudónimo incluso de Marco, como si fuera Emilione, de Emilio, no lo sabemos, pero es muy probable que fuera por estas cifras tan fuera de lo común. ¿Qué cosas nos extrañan? Pues nos extraña que no haya ningún registro, estando como estuvo él más de una década al servicio del Gran Khan, y que con posterioridad la documentación que nos han facilitado parece ser que no nos habla de nuestro personaje. Esto es algo que puede resultar extraño, aunque la ausencia documental no significa que no existiera y que no estuviera allí presente, pero cuestiona un poco el que no tengamos esta confirmación. En segundo lugar, también se habla de la imposibilidad material de visitar tantos territorios, tantos miles y miles de kilómetros una persona. Es cierto que el primer viaje lo cuenta, aunque no esté, y que relata cosas que le han comentado otros. Él en primera persona no estuvo en todos estos sitios, pero en la medida en que figura en el mismo libro parece que se atribuye ese conocimiento a él. Y en tercer lugar, las fabulaciones, las exageraciones, las invenciones que vemos, que seguramente pondría el escritor de su mano, hacen que no estemos ante un texto de rigor histórico y, por lo tanto, su interés sea despertar la imaginación del occidental cuando lo lea. Y de ahí que se haga tantos manuscritos en tan poco tiempo y se convirtiera en el principal obra de viajes para las personas del siglo XV, XVI o con posteridad. Todavía hoy, 800 años después, es el libro que más imaginación despierta de los que existen en la época. Y por lo tanto, esto hace que ante este género y estas circunstancias tengamos cierta cautela y nos cueste distinguir lo que es cierto de lo que es falso. Nosotros hoy en día también nos planteamos que esa ruta de la seda, en la medida en que no solamente Marco Polo, sino que muchas personas participaron de ella, supuso un movimiento demográfico importantísimo. Y esos movimientos demográficos han provocado, como sabemos, grandes epidemias y, por lo tanto, afectado a grandes mortandades en el mundo.
Lo vimos en el caso del descubrimiento y colonización de América, tanto para unos como para otros, lo que suponían por la sífilis, la viruela, etc. Y en el caso del reverso de la ruta de la seda, especialmente se ha visto en el caso de la peste negra en Europa, del mal de Bechet, demostrado posteriormente, o de la duela hepática, como tres grandes enfermedades que han sido afectadas, sobre todo estas epidemias, en aquellas ciudades que han participado de la ruta de la seda, de su circuito, ciudades populosas en las que las personas han ido trasladando esa bacteria, ese parásito, de un lugar a otro. Diríamos que las personas hemos sido portadores también de esto. Marco Polo muere casi a los 70 años, dejando 3 hijas, y en la época, como estaban todos sugestivos por aquello que había dejado, por su legado, se preguntan, ¿es cierto lo que nos has relatado o nos estás engañando? Confiando que en el lecho de muerte uno confiese la verdad en esa hora postrera. Y Marco Polo dirá, no escribí ni la mitad de lo que vi, porque no me creerían. Él se mantenía en su imaginación, en su fantasía, en todo aquello que había visto. Lo que uno ha visto o cree que ha visto no significa tampoco que sea real, sino lo que él lo ha percibido como tal. Los ojos de esa persona medieval sorprendente nos ha dejado, a pesar de ser solamente la mitad de lo que vio, algo único para la historia de Occidente. Y también, en ese orden de cosas, podemos discutir qué aportó o qué no aportó ese libro de las maravillas y ese legado de Oriente para nosotros. ¿Qué impacto histórico ha tenido con el paso de los años? ¿Qué influencia ha tenido en el acervo cultural? Todavía hoy hay mucha gente que piensa los espaguetis, los helados, la pasta, esto, lo otro. Bueno, los historiadores de la gastronomía tienen muchas reservas. Dicen, bueno, sí, Marco Polo introduciría muchas cosas, pero la pasta ya era anterior y la tenemos documentada. No podemos atribuírsela a él, ¿no? En la cartografía, grandes avances, pero también existían con anterioridad. La pólvora, sabemos que en la península ibérica, en Huelva, en periodo anterior a las visitas de Marco Polo a Asia, ya estaba, ya la teníamos de alguna forma. La generalización no, pero ya existía. Por lo tanto, las piñatas que él vio, todo aquello que le fascinaba, de alguna manera dio un impulso definitivo. Pero es cierto que muchas veces, y a través de Venecia, con una gran diplomacia internacional y con un gran estilo propagandístico, se han difundido costumbres y tradiciones que no podemos atribuirlas solamente a Marco Polo. Esto lo comparo cuando dicen el siglo de Richelieu, pues me parece que Richelieu lo ha hecho todo. En España diríamos Franco, el siglo de Franco. Bueno, pues parece que Marco Polo, su siglo, lo abarque todo, y parece que Venecia, oye, el carnaval, el cristal de Murano, no sé qué, empezamos a ver y, oye, mira, los inventores del mundo, ¿no? Lo han hecho todo. Han hecho cosas, desde luego que sí, pero a lo mejor la atribución de Marco Polo es más la marca. Tenemos la marca y con esa marca yo entonces tengo una difusión mercantil y comercial, porque tengo la marca, mi sello de identidad, que es Marco Polo. Y a través de Marco Polo, esto lo hemos traído nosotros, pero a lo mejor Marco Polo lo que hizo fue acelerar y difundir más esa ruta, ese camino que ya estaba iniciado y que ya estaba trazado. Nosotros en el libro de las maravillas vemos una referencia sin lugar a dudas, una referencia única que no tiene parangón, en geografía descriptiva de cada uno de los lugares que hemos comentado, en geografía etnográfica de pueblos diferentes, en geografía económica también, porque cómo estaban viviendo estas personas, y finalmente, sin duda alguna, en geografía política, de cómo se gobernaba de cada uno de los sitios. Ese libro nos permite ir más allá de Tierra Santa, nos permite adentrarnos en Armenia, nos permite adentrarnos en Persia, nos permite llegar a China, nos permite llegar a Mongolia, a India, a Sumatra, a un mundo que era totalmente desconocido. Aquí en esta representación, apoyándose en un dibujo, en una miniatura de lo que sería el libro de las maravillas, nos encontramos nosotros una serie de áreas en las que se nos está describiendo. Por un lado, hay un impulso indudable, la ruta comercial. Nos interesa, el mercader, el comerciante, coetáneo a Marco Polo, tiene que buscar este manuscrito y lo tiene que tener presente. ¿Por qué? Porque le permite saber qué productos exóticos puede alcanzar de otros lugares, corales, seda. ¿Qué pasa? Esto, lo otro. Y lo ve a través de esa obra y lo tantea. Es importante.
Es una ruta comercial que se abre y que se asienta. Y sabemos dónde otro ha ido y podemos ir, aunque sea en zigzag, vamos a seguirlo. Y por dónde ha vuelto por mar, vamos a repetirlo. Es, por lo tanto, una obra de referencia, el Libro de las Maravillas, como una ruta comercial única hacia lo desconocido. En segundo lugar, nos da un conocimiento geográfico, un conocimiento para el explorador. Pensemos en Cristóbal Colón, pensemos en grandes navegantes posteriores, de un siglo posterior, 2 siglos posteriores. Podemos elucubrar, puede equivocarse Marco Polo en algunos aspectos, en otros, pero nos da unas primeras referencias que desconocíamos. Nos describe países, lugares, regiones. Vamos a encontrarnos con una geografía nueva, física y humana. También un conocimiento etnográfico, un conocimiento de culturas, de pueblos. Es un estudio antropológico, de análisis comparativo, porque él sin saberlo está llegando y nos compara y se sorprende. ¿Son caníbales? Pues no son como nosotros. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? Y esto nos hace sorprendernos y conocer cómo es gente de otras latitudes, cómo es gente de otras culturas, ¿vale? Y finalmente, una literatura que podíamos denominar nosotros fantástica, porque esta obra no se nos presenta descarnada. Pasa por el filtro de un escritor que no había tenido una gran fortuna, es cierto, pero un escritor que intenta darnos una imagen mucho más pintoresca, mucho más atractiva y que hace de nosotros que ese Libro de las Maravillas sea leíble, sea comprensible y nos entusiasme, nos acerque un mundo fantástico. Para acabar, simplemente, para acabar con esto, recapitulando, diríamos que Marco Polo marca un antes y un después en la historia de Occidente, en la historia de Europa. El Libro de las Maravillas, su gran aportación es, sin lugar a dudas, despertar en las personas esa ilusión por esa aventura, por ese descubrimiento, por ese comprobar uno con sus propios pies, con sus primeras manos, aquello que apenas estaba de forma tentativa. La imaginación se despierta. La lectura que se recomienda de esta obra va a permitir a las personas acercarnos a un mundo hasta entonces inexplorado. Muchas gracias.